Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy el profesor Antonio Panchín. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Primero, las técnicas de observación. Yo, fiel a mi postura, lo que voy a tratar de utilizar aquí es una pintura, una gran pintura, que de entrada parece como muy tranquila, como muy familiar, como muy de clasificación A, pero esto sí es una película, una clasificación digna de Disney. Las películas de Disney son familiares y la verdad es que tienen mensajes súper fuertes. Entonces, un niño va, la disfruta y habla de bonito, como de, ah, qué bueno estuvieron las caricaturas, ¿no? La niña podrá decir, ah, bueno, esto estuvo muy interesante, pero los adultos van a decir, ay, qué fuerte estuvo esto está como demasiado triste. Y sí, es así. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, una obra llamada La Gran Ola de Kanagawa. Y entonces, justamente, el autor es Okusai, y es impresionante porque esta pintura es más bien icónica en nuestro día a día, tan es así que tú la puedes ver en tus emojis de WhatsApp. Tal vez no te habías percatado de esto, pero mira, esta es una instalación que se hizo en alguna ocasión y la reportó el país, pero observa lo siguiente, ahora sí, la pintura. Esta es la gran ola de de Kanagawa. No sé por qué me cuesta tanto trabajo el nombre, Kanagawa. Pero fíjate, tú de entrada tienes la escena, la puedes ver como muy armoniosa, como muy bonita, de hecho es impresionante los planos que tiene y la verdad es que lo que comunica es muy interesante. Hay una página llamada Pijama Surf que puedes encontrar aquí en Facebook y de entrada tú dirías, oye, ¿qué no es más bien el logo de Pijama Surf? No, ten cuidado con esto, yo también en algún momento lo confundí, pero no, en realidad el logo pues estaría basado en esta gran ola. Y de hecho, esta gran imagen es tan importante que, por ejemplo, la noche estrellada de Van Gogh se dice que está basada también en este ejercicio de la gran ola. De hecho, esta gran ola lo que simboliza es un yin y un yang. Y tú vas a decir, ¿cómo cree, profe, que un yin y un yang? Sí, poco a poco te voy a enseñar a ver justamente estos grandes detalles. Observa, tú de entrada, imagínate que llegas un día a un museo, ves este cuadro tan impresionante y entonces empiezas por la duda de, ¿y qué veo? ¿O por dónde veo? Lo primero que tienes que hacer, y esto tiene que ver, ojo, siempre, estamos analizando pinturas, pero tú lo tienes que llevar al grado de interpretar una escena del crimen. Ajá, y después lo vamos a aterrizar en la interpretación del cuerpo. Ajá, poco a poco. Ahora, si tú lo que tienes que hacer es interpretar una pintura como una escena de crimen, lo primero que tienes que hacer es segmentarla para poder verla por partes. Fíjate, lo primero que haces es partir en cuatro tu escena y entonces lo que tienes son cuadrantes. Estos cuadrantes tú vas a determinar, por ejemplo, el orden en el que los vas a enumerar. Tienes, por ejemplo, cuatro cuadros y a cada un espacio le puedes poner uno, dos, tres y cuatro para determinar cuál es el cuadro al que te refieres cuando analizas. Esto, digamos que es una organización normalmente como rígida, pero puedes jugar un poco con las líneas para, por ejemplo, hacer la línea del centro a lo mejor más a la derecha y que abarque bien la gran ola, o bien la línea media un poco hacia abajo para que también nos permita tener como que la gran ola en uno de los cuadrantes nada más. De entrada, nosotros utilizamos cuadrantes cuando en criminalística o en la investigación de campo hacemos una investigación en espacios abiertos. Estos espacios, como son muy grandes, lo que tienen que ser es barridos. Y entonces lo que hacemos es formar cierta línea con distintas personas para que podamos investigar todo el lugar. Y fíjate, lo que hacemos es más bien esto. Nos colocamos, supongamos que aquí nos colocamos tres personas y que cada base de la línea representa una, nos colocamos las tres personas así, y entonces cada una persona va a tener de alguna manera 5 metros, entre 5 y 2 metros de distancia o de separación para poder explorar todo el lugar. En este caso, lo que nosotros estamos haciendo es que también tú puedes explorar una escena del crimen en un espacio cerrado, por ejemplo, es decir, una escena que esté todavía más pequeña, pero esto simplemente sería un análisis visual. Lo que tienes que hacer para hacer este ejercicio de barras es partir de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda hasta abarcar toda la escena. En este caso es toda la pintura, pero bien podría ser toda la escena del crimen o el campo donde tú estés haciendo tu investigación. Esto, por ejemplo, es de manera, lo puedes hacer tanto de manera horizontal como de manera vertical. Y entonces, si lo hacemos de manera vertical, sería así.
recuerda siempre fijar un punto de referencia. Tienes que ser muy claro y muy clara de dónde estás empezando a hacer tu investigación. Por ejemplo, aquí puedes elegir la esquina superior izquierda y entonces empiezas izquierda, pum, hacia abajo, subes, te mueves, hacia abajo, subes, te mueves, hacia abajo, pum, te subes y así. Entonces, hasta que ya hiciste todo este barrido, ya puedes decir que tu escena está cubierta. Una vez que lo haces de manera vertical y de manera horizontal, entonces lo que vas a formar es una criba. La criba es justamente esta especie de red que se hace al analizar o al barrer totalmente en todas direcciones, tanto de lado a lado como de arriba a abajo. Entonces ya tienes una especie de red y eso es lo que se llama criba, lleva por nombre criba y entonces tú lo puedes analizar como, más bien, tú puedes dar fe de que exploraste bien el lugar de los hechos y que no quedó nada por fuera. Ajá. Ah, exactamente. Como lo acabas de decir, Liz, como cuando buscamos esferas en la clase, en lo que era nuestro salón de clases llamado Ciudad Universitaria. Exactamente, como cuando buscamos esferas. Eso mismo lo podemos aplicar a la interpretación de las imágenes, porque lo que tú tienes que cerciorarte es de que has observado toda la escena y lo has hecho de buena manera, ajá, con rigor y con precisión, y además tienes que garantizar, porque recuerda que tú eres una científica de la criminalística o bien científico de la criminalística y tienes que dar certeza de que has observado todo. No has dejado nada fuera y por eso hacemos estas técnicas y por eso son tan importantes. Ahora, ojo aquí. Tú puedes hacer una especie de abanico y el abanico sería justamente empezar de una de las esquinas o de los planos. Puedes ver, y esto es algo que recomiendan mucho en investigación criminal, ver tu espacio como un plano cartesiano. En este caso, el plano cartesiano solamente obedecería a un cuadrante, por ejemplo, al cuadrante superior derecho. Estaría conformado por los planos X y por el plano Y. Entonces, si tú vas de X y tienes Y, que sería, por ejemplo, la base de la pintura sería X y el lado izquierdo sería Y, lo que tendrías que hacer es ir de Y a X y luego de X a Y y luego así, viceversa, 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 hasta que tú abarques toda la escena. Esto sería un abanico. Y entonces lo que tienes de este lado es, por ejemplo, a ver si se ve mi manita por ahí. Tú inicias aquí en la esquina inferior izquierda con esta flecha azul y vas. Y luego regresas con la verde, vas con la azul, regresas con la verde y vienes con azul. Eso sería un abanico. Ajá, también es otra técnica. Otra técnica sería esta de aquí, que sería una espiral. El espiral normalmente es lo que más utilizamos porque usualmente tú llegas, entras y tienes un acceso, por ejemplo, en espacios cerrados, y el acceso puede ser esta puerta que te conduce al área de investigación, y entonces lo que puedes llegar a hacer es que antes de entrar directamente por ejemplo, si hay un cadáver ahí, entrar así como Dios te dio a entender y simplemente de que, mira, ahí está el cadáver, vamos. No, lo que tienes que hacer es siempre, siempre, siempre tener mucha mesura. Esto, por ejemplo, si viste la película de Seven, Los 7 pecados capitales, lo puedes ver cuando Morgan Freeman o Somerset lo que les dice es, que nadie entre. Todo mundo fuera, yo veo, espero, empiezo a analizar y entonces sí, una vez que yo ya tomé los datos y que de alguna manera observé, examiné el lugar y tomé notas, eso es fijar, entonces ya pueden entrar. Pero yo, como el perito que va a dirigir esta diligencia, les voy a decir cómo deben de conducirse. Entonces, lo que tú tendrías que hacer en realidad es entrar a cualquier acceso y trazar una espiral de afuera hacia adentro para empezar a observar el lugar y entonces sí, ver qué es lo que está sucediendo ahí o qué elementos tienes. Por ejemplo, entras al acceso y entonces estarías del lado derecho. Por ejemplo, aquí en tu parte del cuadro tienes la parte izquierda inferior, tienes esta flecha, y entonces empiezas así, con una espiral de afuera hacia adentro, que podría ser como una interpretación deductiva, pero lo que tú haces es buscar todos los elementos hasta llegar al centro, que normalmente este gran punto de referencia suele ser el cadáver, pero bueno, no necesariamente va a haber uno, ¿ok? Entonces, sí puedes empezar a explorar así todas las escenas del crimen, y entonces esto te va a ayudar, pero ahora observa, este espiral lo puedes hacer a la inversa, de adentro hacia afuera, y entonces empiezas de adentro, es más, una vez que lo hiciste de afuera hacia adentro, llegas al punto centro y empiezas del centro hacia afuera.
Como tú lo haces en una escena del crimen, lo puedes hacer también en un lugar del hallazgo, en un lugar del arrastre, etcétera, pero lo puedes hacer en las pinturas y nuestra intención es justamente que a partir de ampliar nuestro sentido artístico y nuestro gusto estético, pues podamos aplicar estas técnicas de investigación en el arte y en la cuestión real, que a lo mejor sería nuestra materia, pues la escena del crimen. Ahora ve, tienes otro elemento que sería la estrella, que sería fijar un punto en el centro de tu escena y ir del centro hacia afuera. Sería primero 90 grados, luego puedes ir 85, 80, 75, y eso ya sería ser muy exquisitos, ¿no? Pero igual lo puedes hacer así, mira, 90 grados, 60 grados, 45 grados, 15 grados y bien, 0 grados. Ajá, que sería hacer esta estrella. Vas hacia arriba, regresas. Un poco en diagonal, regresas. Otro poco en diagonal, regresas y finalmente hasta abarcar todo el cuadrante. Aquí sí, de este mismo cuadro estás haciendo un plano cartesiano. Recuerda que lo que tú tienes que garantizar como científica o como científico es que exploraste todo lo que ahí había que ver. No dejaste nada por fuera, ¿ok? Ahora, eso es la gran, digamos, certeza que te da la investigación científica, que no dejaste nada de lado y que lo pudiste investigar todo. Ahora ve, este es un elemento a mí que me encanta, que en criminalística se entendería como de punto a punto, una técnica de observación de punto a punto, que es ir desde el primer indicio al siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente. Este lo tienes que hacer una vez que ya exploraste toda la escena y lo aplicas justamente para interpretar lo que sucedió ahí. Entonces, la lectura que empiezas a hacer cuando vas de punto a punto es justamente en razón de la reconstrucción del hecho. Yo lo que hice aquí en las pinturas es más bien trazar como una trama que me marca el movimiento de las olas y en este caso de esta pintura. Fíjate, lo que nosotros tenemos aquí es que de tu lado derecho tienes una línea blanca, de tu lado izquierdo, perdón, superior, tienes una línea blanca que hace esto, ¡fum! Y después, de tu lado contrario, totalmente opuesto, que sería el lado derecho inferior, tienes otra así, que hace entonces esto así. Si hacen esto así, justamente este movimiento que va hacia arriba y que va por debajo, tú lo puedes relacionar justamente con el yin y el yang. ¿Y esto cómo lo haces? Pues te pones en una de las líneas de la pintura y la sigues como si estuvieras coloreando con tu dedo, como si estuvieras siguiendo lo que pasa ahí. Cuando tú lo hagas, por ejemplo, si empiezas de la pantalla, no sé, de la imagen del lado derecho, que sería esta de acá, si tú empiezas a hacer esto, te vas a dar cuenta cómo el mar se mueve. E incluso vas a ver, por ejemplo, si empiezas aquí, baja y entonces sube aquí, pero si empiezas acá, esta cosa sube y baja, ¿no? Entonces, donde sube y baja, te vas a dar cuenta que justamente el movimiento va a ser así, porque es justamente la tempestad que nos está manejando Okusai. Y ahí ya puedes ver el movimiento. Esto en criminalística sería ir de punto a punto tratando de hacer una trama respecto a lo que sucedió en el lugar de los hechos. En el caso del arte, lo que hacemos es una trama respecto a lo que el artista nos quiso decir. Y bueno, yo creo que queda más que fascinante. Después te voy a compartir una imagen donde vas a poder ver la noche estrellada de Van Gogh, de Vincent Van Gogh, pero con movimiento. Y de verdad que, no sé, es alucinante y ya verás por qué. Vamos a continuar. Lo que tenemos entonces justamente es esta perspectiva de la gran ola de Kanagawa y de entrada tú dices, oiga, profe, pues ya lo vi, me parece muy interesante, apliqué las técnicas y entonces yo creo que he visto todo, pero después tú sabes que tenemos interpretaciones más de fondo. Por ejemplo, que aquí lo que se está dando es al menos el naufragio de 3 naves, que aquí las personas que van a morir o que al menos van a padecer el accidente son al menos 12 y que también tenemos la cantidad, la inmensidad del tamaño de la ola, porque atrás tenemos al monte Fuji. Y entonces, si tenemos el monte Fuji detrás, nos podemos dar una idea e interpretar más o menos qué tamaño tenían estas olas. Si estamos hablando de olas de más o menos 12 metros. Si tú ya te fijas en los detalles de la escena, pues ya puedes ver que hay personas en las barcas, que las personas estarían así, pues vamos, cagadas de miedo, ¿no? Dirían, ¿qué pasa aquí? Y entonces sí, ya nos podemos ver de que no solamente es un dibujo bonito en azules y blancos que nos mostró el niño de Kinder, ¿no? Sino que en realidad lo que tenemos en esta escena es una catástrofe. Es decir, bastantes muertes
por sumersión completa. O bien, muertes súbitas también se pueden dar. Entonces, esta solamente es una parte de la clase. Si quieres continuar con ella, puedes verla o bien toda completa o bien la siguiente parte, donde pues busca la lista de reproducción. Chao.